El Torreón o Templo del Sol es la única construcción circular de Machu Picchu y se sabe que funcionó como observatorio solar. Su arquitectura presenta algunos de los trabajos más finos de todas las construcciones incas. Debajo de la edificación hay una gruta, la tumba real, donde aparentemente descansaba la momia del inca Pachacútec. Según las investigaciones de Brian Foster, este sería un sector muy antiguo, casi milenario, el cual fue encontrado por los incas y restaurado. Desde el Torreón, de forma circular, se divisan aún los caminos del Cusco y los que se abren a la feracidad de las selvas quillabambinas. Y vamos a comenzar esta entrevista a nuestro querido amigo, el profesor Sergio Huanca. Él es un escritor también muy conocido aquí en Arequipa, tiene un libro ya, Matemática Inca, pero en esta oportunidad vamos a hablar de un tema apasionante que es precisamente Machu Picchu y todos sus misterios. Él ha preparado una información en exclusiva para nosotros, inédita, y bueno, valga la redundancia, esto no lo van a encontrar en internet, en ninguna otra plataforma, ni en nada, porque realmente la investigación es muy particular y bueno, ya nos encontramos muy contentos de tenerlo nuevamente en el programa, al profesor Sergio Huanca. Así que, bienvenido, profe. Hola Rafael, me da mucho gusto nuevamente estar en tu canal. Y bueno, el tema que yo voy a tratar va a ser, digamos, ¿fue Machu Picchu un retiro espiritual? Porque normalmente cuando se habla de Machu Picchu, se sostiene que era un lugar de descanso, ¿no? Que los incas ahí iban a relajarse, iban a descansar, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que los incas se parecían bastante a los egipcios. A ellos les preocupaba mucho la muerte, ¿no? Más que la vida les preocupaba la muerte. Por eso que iban a Machu Picchu a hacer una preparación espiritual. Cuando los incas sentían que su fin estaba cerca ya porque se sentían viejos, entonces hacían el viaje a Machu Picchu para prepararse espiritualmente, ¿no? Entonces era un lugar de retiro espiritual, Machu Picchu, era un sitio místico, no era un lugar de, digamos, de relax, de descanso, como dicen. Esa es una visión occidental, es una visión equivocada, ¿no? De eso va a tratar el tema, ¿no? Este estudio que he hecho yo de Machu Picchu fue a consecuencia de 2 viajes que hice a Machu Picchu, gracias a los hermanos Quehuarucho que me invitaron y me hicieron una guía espectacular allá en Machu Picchu. La segunda vez que yo fui a Machu Picchu, el día que yo llegué a Machu Picchu, yo sentí una sensación así como que era un lugar de mucho misticismo, ¿no? O sea, sentí como una especie de éxtasis místico cuando llegué a Machu Picchu, y inmediatamente yo tuve una sensación que ese lugar tenía que ver con la muerte, ¿ya? Entonces eso me hizo recordar una psicofonía que tú hiciste, donde tú, digamos, creo que pusiste un aparatito dentro de una hornacina y tú escuchaste como un mensaje, ¿no? Muerte, pero no lo interpretaste, ¿no? No lo interpretaste, simplemente dijiste muerte. Vamos a tratar de hacer alguna psicofonía con este programa, que simplemente probar, ¿no? Tal vez funcione. A ver si se acerca la cámara, no hay sin ningún problema aquí mismo. ¿Cómo se llama este recinto, este lugar? ¿Este lugar tiene algún nombre? ¿Perú? ¿Cómo se llama este ambiente? ¿Cuántos años tiene este lugar? Muerte.
Cualquiera que escuche eso dice, ah, muerte, ah, caramba, ¿qué será? Pues no, muerte, bueno, lo toma de una manera muy anecdótica de repente, ¿no? Pero en este caso la palabra muerte tiene un significado bastante profundo, porque los incas no creían en la muerte. Ellos pensaban de que una cosa era la muerte física, que eso no era el fin, ¿no? Que el alma continuaba en el más allá. Entonces, pero para tener una idea, digamos, de esta idea que ellos tenían del más allá, cómo era, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a relacionar esto con el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo también te habla del más allá. Claro. Pero las dos visiones son totalmente diferentes. La forma que pensaban los incas del más allá, para entender eso, yo tendría que leer la carta que hizo un apache norteamerano, el jefe Seattle, al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, ¿no? Y en una parte de esta carta, mira lo que dice, ¿no? No voy a leer toda la carta porque la carta es larga, pero miren, dice: los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos no pueden olvidar a esta bondadosa tierra. O sea, mira, escucha bien lo que dice, digamos, los hombres del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por las estrellas. O sea, está hablando de un paseo por las estrellas. ¿A qué se refiere eso? Los incas pensaban de que cuando una persona moría, algo digamos, se desprendía del cuerpo. En este caso es el alma, ¿no? Es algo parecido cuando tú quemas, digamos, un trozo de papel. Entonces el humo asciende hacia arriba y lo que queda es la ceniza, ¿no? La ceniza en este caso sería el cuerpo muerto y el alma sería el humo, ¿no? Pero para entenderlo mucho mejor esto, esa idea que ellos tenían del paseo por las estrellas, que cuando una persona muere el alma tiene que viajar por las estrellas en dirección a un lugar. Ahorita no sabemos qué lugar, pero ahorita yo lo voy a explicar eso. Pero para entenderlo mucho mejor esto, yo quería más o menos citar la letra de una canción de los Jarcas. Porque quien creyera que mucho de la idea que los incas tenían de la muerte ha quedado en la letra de los huaynos, en poemas andinos, ¿no? Porque nosotros debemos saber de que la cultura religiosa de los incas se perdió, porque hubo una arremetida, digamos, de los extirpadores de idolatrías, que prácticamente todo lo que era la religión de los incas para ellos no servía, no valía, ¿no? Claro. Pero ese conocimiento ha logrado sobrevivir en las palabras quechuas, ha logrado sobrevivir en la letra de las canciones de los huaynos. No voy a analizar, digamos, todo, digamos, pero algunas partes sí me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de los Jarcas que dice renacer a la vida, ¿no? El mismo término renacer a la vida, es una alusión a la palabra reencarnación, ¿no? Porque los incas enterraban a sus momias reales en posición fetal, ¿no? Que es la posición que tienen los niños antes de nacer, ¿no? Sí. Entonces, en este huayno, digamos, de los Jarcas, que titula Renacer a la vida, mira lo que dice acá, dice: ahora que en mi vida todo ha muerto, busco de las aves el camino, quiero ser libre como el viento, quedar junto a la tierra Pachamama, ¿no? Mira, dice, ahora que mi vida todo ha muerto. O sea, cuando en tu vida todo ha muerto, es porque estás muerto, pues, ¿no? Por lógica. Entonces dice, busco de las aves el camino. Qué bonito. Quiero ser yo libre como el viento. ¿A qué se refiere cuando dice busco de las aves del camino? Ahorita te lo voy a explicar. Pero mira, de repente hay mucha gente que no recuerda la canción, ¿no? Pero más o menos dice así, ¿no? Ahora que en mi vida todo ha muerto, busco de las aves el camino, quiero ser yo libre como el viento, quedar junto a la tierra Pachamama, así más o menos es, ¿no? No sé, me imagino que la has escuchado. Sí, ya. La discografía. Ya, ¿a qué se refiere el camino de las aves?
O sea, cuando los incas creían de que cuando el alma viaja, digamos, por las estrellas, el alma del ser humano viaja en forma convertida en un ave. Ellos pensaban de que viajaba convertido en un ave, ¿no? Y digamos, en una etapa del viaje prácticamente adoptan esa forma, las formas de ave. Y la palabra, por ejemplo, Machu Picchu tiene que ver con ave. ¿Por qué? Porque la traducción que hacen de Machu Picchu dice que es montaña vieja. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la palabra Picchu no solamente significa montaña, también significa pájaro. Claro. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, en la jerga en la jerga arequipeña, bueno, me imagino que también debe ser en todo el Perú, Pichu, pichu, ¿no? cuando dicen pichu, o también dicen el pájaro, dicen. Utilizan la palabra pájaro como sinónimo de pichu, viene de pichu, ¿no? Y pichu significa pájaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Machu Picchu, digamos, Picchu significa montaña, pero también significa pájaro, ¿no? Entonces, ese pájaro, digamos, es el símbolo del alma, representa el alma, ¿no? Yo he escuchado que cuando va a morir un sabio en los Andes, Ya. vuela un cóndor en el pueblo, da vueltas y se va. O sea, un ave viene y presagia la muerte de alguien sabio, dice. Claro. El pájaro, ¿no? Claro, claro, ¿no? Por ejemplo, la montaña, por ejemplo, también tiene una significación, ¿no? Porque en la religión de los incas, la montaña, por ejemplo, era el sitio, después que una persona muere, tiene que escalar una montaña. Entonces, antes de convertirse en ave, dice que en la cumbre de la montaña, dice que hay una cruz, en otras versiones dicen que hay una puerta, ¿no? Pero dice, eso es de acuerdo a las personas, digamos, qué tipo de vida han llevado en la tierra, ¿no? Si son personas que, digamos, han sido, digamos, malosas, gente pecadora, como dicen los cristianos, prácticamente no va a poder, digamos, trepar esa montaña con facilidad. Cuando esté a punto de llegar a la cumbre va a caer, así como Sísifo de la mitología griega, que está a punto de llegar a la cumbre y rueda hacia abajo y está intentando y así, ¿no? Y dice que en la mitología griega dice que nunca llega a llegar a la cumbre, ¿no? Pero en la mitología de los incas, en la creencia de los incas, una persona, por muy pecadora que haya sido, va a llegar un momento que va a llegar a la cumbre, va a tocar, digamos, la cruz de oro y se va a convertir en un ave, ¿no? Y de ahí va a continuar su viaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, prácticamente, esta creencia de la montaña y el ave, digamos, se relaciona con el término Machu Picchu, ¿no? Ahora bien, la palabra Machu Picchu, digamos, es una palabra quechua, porque tenemos que tener en cuenta que Cusco, inicialmente, ellos no hablaban quechua. Inicialmente, digamos, Cusco, digamos, era ¿cómo te puedo decir? Un lugar habitado por gente que hablaba idioma aymara, ¿no? Bueno, demostrarlo eso ya requeriría una entrevista muy aparte, pero no es mi intención entrar a fondo en el tema. Pero lo que yo quiero decirte de que el verdadero nombre de Machu Picchu, o el nombre más antiguo de Machu Picchu, era Patallacta. Patallacta. Y la palabra, digamos, Patallacta es una contracción de una palabra aymara de pata pata. Pata pata, ¿qué significa? En idioma aymara a la chacana le dicen pata pata. Bien, tú recordarás, por ejemplo, que en Paucarpata termina en pata. ¿Por qué? Porque es un distrito de acá de Arequipa. ¿Qué lo caracteriza al distrito de Paucarpata? Sus andenes, ¿verdad? Claro. Por eso dicen Paucarpata. Paucarpata. Claro, porque ese pata es como una escalera en forma así, como una escalera escalonada, ¿no? Algo así como, claro, eso sería el puente, ¿no? Sí, pues Ya, sí. entonces, si el verdadero nombre de Machu Picchu era Patallacta, o sea, es como decir o sea, Machu Picchu se llamaba en realidad Chacana, ¿no? Porque pata en idioma aymara es Chacana. O sea, el verdadero nombre de Machu Picchu no era Chacana, ¿no? O sea, si era Patallacta, entonces,
Claro, entonces era como decir Chacana Yachta, algo así, ¿no? Chacana Yachta, el pueblo. Claro, pero ¿qué significa, por ejemplo, la palabra chacana? La mayoría, por ejemplo, traducen chacana como puente, ¿no? Escalera, ¿no? Claro. Y ahí se quedan, no profundizan más. Sí. Pero si se tomaran la molestia, por ejemplo, de revisar diccionarios antiguos, por ejemplo, el diccionario del sacerdote jesuita Diego González de Holguín, que fue escrito en el siglo XV, es un diccionario antiguo, donde encontramos dos significados para ¿qué se llama? Para el término chacana, dos significados. Un significado, puente, y el otro, las tres Marías, o sea, cinturón de Orión. Así está, ¿no? Así está, en el diccionario quechua del sacerdote jesuita Diego González de Holguín. Y ese diccionario es creíble porque es antiguo, fue escrito hace como 500 años, era el quechua tal como los incas lo hablaban, ¿no? A diferencia del quechua de ahora, que ya prácticamente ya es un poco castellanizado, ¿no? Pero en ese tiempo el quechua era más puro, ¿no? Entonces es creíble. Entonces el verdadero significado de Machu Picchu era cinturón de Orión. Ese era el verdadero significado de Machu Picchu. Y entonces este significado, por ejemplo, de cinturón de Orión, se conecta con las tres pirámides de Egipto. ¿Por qué? Porque la posesión que tiene las tres pirámides de Egipto se relaciona con la posesión que tienen las tres estrellas del cinturón de Orión. Eso lo descubrió un arqueólogo británico, en realidad arqueoastrónomo, llamado Robert Bauval. ¿No? Él sale mucho en Alienígenas Ancestrales, también lo he visto en la serie. Ah, claro. Él, por ejemplo, hizo ese descubrimiento en el año 1948, de que las posesiones, por ejemplo, de las tres pirámides de Egipto, reproducían la posesión de las tres estrellas de Orión. ¿Qué significa eso? De que las tres pirámides de Egipto se relacionaban con el cinturón de Orión, igual que Machu Picchu. Ahora, ¿qué de común había entre Machu Picchu y las tres pirámides de Egipto? ¿Qué de común había? De que los dos eran sepulcros, eran mausoleos. Entonces, digamos, y qué coincidencia que la palabra sepulcro en idioma quechua se dice puyuncu, ¿no? Si quieren consultar ese término quechua, busquen el diccionario quechua de la Academia Mayor de Cusco y ahí van a encontrar la palabra puyuncu, sepultura, o también puede ser mausoleo, ¿no? Pero mira, hay que tener un detalle acá, interesante. La palabra puyuncu termina en uncu. ¿Qué cosa es uncu? Es el jaguar. Por eso decimos uturuncu en quechua. En castellano ya le dicen otorongo, ¿no? Otorongo no come otorongo, no dicen cada rato ahí, ¿no? Los famosos congresistas, ¿no? Los otorongos, ¿no? Entre ellos no se pueden atacar, ¿no? Otorongo no come otorongo, ¿no? Pero esa palabra otorongo es castellano. Eso viene de uturuncu. El uncu es unos dicen unco, otros dicen unco, pero el significado es el mismo. Uncu o uncu es jaguar. ¿Ya? Y qué coincidencia que cuando nosotros decimos en castellano mausoleo, termina en leo, que es el león, ¿no? Entonces uno podría decir, ah, caramba, de repente los incas se han puesto de acuerdo para que la palabra sepulcro termine en jaguar, y en Europa se han puesto de acuerdo para que justo termine en león, en leo, porque qué coincidencia, ¿no? Porque tanto el león como el jaguar son felinos. Sí. Pero en realidad, digamos, sería una coincidencia, ¿no? Porque en realidad no es que se hayan puesto de acuerdo, porque en el quechua antiguo ya figura con ese término, el quechua de hace 500 años. Sepultura, puyuncu, ¿no? Y en Europa, para los romanos, para los sumerios, digamos, mausoleo. Entonces, las dos palabras se relacionan con felino. ¿Y qué cosa era el felino? Es la constelación de Orión. Sí. Felino es la constelación de Orión. Porque los incas, por ejemplo, ¿qué le decían a la constelación de Orión? Le decían la constelación del gato, pero también le decían la constelación del jaguar, ¿no? Por eso que actualmente acá en el Perú
hay una corbatita, la famosa corbatita Michi. Si tú te das cuenta, tiene forma de constelación de Orión. Sí, pues, ¿no? ¿Ya? Y por eso que los peruanos le decimos la corbatita Michi, ¿no? La corbatita gato, algo así, ¿no? Claro, porque estamos inconscientemente relacionamos el gato con Orión, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, si la palabra Puyunco significa como sepulcro, se relaciona con Orión, tanto para Europa como para los incas. ¿Qué significa eso? Que hay una relación de la muerte con Orión. Porque los incas pensaban de que cuando una persona moría, su alma tenía que hacer un viaje, digamos, primero tenía que trepar la montaña, de ahí cruzar, digamos, el espacio estelar y finalmente llegar a Orión. Y esa misma creencia la tenían los antiguos egipcios. Por ejemplo, yo quisiera que te pases a la diapositiva número 8. Como tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, acá hay un poema fúnebre que fue escrito, digamos, en el templo de Abidos, en el antiguo Egipto, y mira lo que dice ese poema fúnebre. Dice: Rey Osiris, que tu alma atraviese la Vía Láctea, el sinuoso río, que la vida del más allá te lleve de la mano a donde está Orión. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y ese río sinuoso está representado en la lámina de Santa Cruz Pachacuti, porque ahí dice Pilcomayu, ¿no? Mayu en quechua es río, en realidad es un río estelar, y ese río está saliendo del planeta Tierra, y al salir del planeta Tierra se está metiendo en el espacio estelar, y tiene forma sinuosa. Claro. Coincide, digamos, con lo que nosotros leemos acá en el... Y como tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, en esta diapositiva que te estoy mostrando, la diapositiva número 8, aparece la Vía Láctea en forma de arco, en forma de bóveda, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta que parece un río de sangre, ¿no? ¿Verdad? Creo que lo hablamos en otro programa también. Claro. Entonces, este es el famoso río de sangre, ¿no? Que hablan en la cultura andina, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la sierra, a las comunidades de la sierra, la gente, por ejemplo, tiene la creencia de que cuando una persona muere, su alma va a tener que cruzar el Yaguarmayo. O sea, el Yaguar es sangre y Mayo es río, o sea, el río de sangre, ¿no? Esa creencia tiene. Y en realidad, ¿qué significa eso? De que no va a cruzar, digamos, el río de sangre, sino va a cruzar la Vía Láctea. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de llegar a la constelación de Orión, ¿no? Una vez que llegan a la constelación de Orión, digamos, dice que las almas tienen que cruzar una puerta estelar, pero no todos logran cruzar, ¿no? Ya, ¿qué pasa con los que no logran cruzar? Bueno, eso ya será tema de otro, digamos, de otra entrevista que me hagas, ¿no? Pero, bien, retrocediendo un poco, esta teoría de que Machu Picchu era un sepulcro en realidad, donde había una cámara donde estaban las momias de los emperadores incas, mejor lo vamos a entender yéndonos a la diapositiva 1. A ver, pásate a la diapositiva 1. Nosotros vemos esta imagen, esta foto, que como tú te puedes dar cuenta hay unas hornacinas ahí. Sí. Son como puertas que no llevan a ningún lado, ¿no? Que en este caso en realidad son nichos. La única diferencia es que estos nichos no estaban sellados, digamos, eran nichos al aire libre donde tú entrabas y podías ver a la momia que estaba en posesión flor de loto, la momia, ¿no? Ahí, claro, ahí, en realidad hay cuatro nichos ahí, sí. Pero si te vas al Huayna Picchu hay más. Sí. Tú has tenido la oportunidad de ir ahí. Varios, ¿no? Sí, en Huayna Picchu hay más. Bueno, no me he fijado tanto en Huayna Picchu, pero me he fijado. Entonces, mira, claro que ahorita no están las momias ahí, ¿no? Porque ya prácticamente, ya me imagino dónde se las habrán llevado, ¿no? Pero en tiempo de los incas, ¿cómo pudo haber sido el aspecto este? Muy bien. La tumba real, le dicen. Exactamente, con unos nichos más o menos con una altura de 2 metros.
ya que Machu Picchu fue construido por Pachacútec, posiblemente su momia y junto con su familia o clase real han sido colocados en estos nichos, ¿no? Posiblemente, porque no hay otra construcción en Machu Picchu de la misma magnitud. Entonces es la única, por eso que se le llama la tumba real. A ver, pasa a la siguiente diapositiva. En el tiempo de los incas debe haber sido así. O sea, ahí estaban las momias, mira como tú te puedes, en cada hornacina estaban las momias, ¿no? Wow, qué buen dibujo, sí. Claro, claro. Entonces ahí iban prácticamente las mujeres. En este caso hay una mujer que está llevando una copa de agua para hacer una ofrenda a la momia. Porque no era una cuestión de colocar la momia y que, bueno, que la momia ahí, bueno, que esté botada y no. Ellos continuamente a la momia la andaban cambiando de ropa, le colocaban su agüita, le colocaban su ofrenda de alimentos, porque ellos tenían la creencia de que la momia también tenía necesidades, así como nosotros, ¿no? Y esto me hace recordar, por ejemplo, de la religión sintoísta de los japoneses, que también, digamos, se basa en el culto a los muertos. La única diferencia es que ellos ya no tienen momias, sino colocan la imagen de sus antepasados. O sea, hacen un altar en la casa y ahí colocan la foto de la mamá, del papá, del abuelo. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Les llevan agüita, les colocan su agua, les colocan alimentos. Entonces, esta creencia también la tenían en el antiguo Egipto. Ellos pensaban de que digamos, en el mundo de los muertos, las almas, digamos, si nosotros le llevamos un poco de agua, agua física o un pan, eso crea como una especie de holograma en el mundo de los muertos. Entonces ellos van a disfrutar de eso que tú le estás llevando. Esa creencia tenían en el antiguo Egipto, esa creencia tenían los incas, esa creencia la tienen los japoneses, ¿no? Eso es lo que se llama la religión sintoísta del Japón, ¿no? Claro que entre nosotros ya eso ya no es religión, ya se ha convertido en una, le dicen, bueno, es una costumbre, dicen, ¿no? Pero en tiempo de los incas eso era una religión. Yo lo escuchaba en los de la Gnosis. Los de la Gnosis dicen que la comida, cuando le ofrecemos, se transforma en comida espiritual para los fallecidos. Bueno, ellos en los libros está. Parece que han recuperado algo de eso, ¿no? Algunas doctrinas esotéricas. Claro, qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, es muy interesante esto. Entonces, digamos, a ver, pasa a la siguiente diapositiva. De verdad, qué bonitos dibujos, ¿eh? Sí. Mira, esa imagen que te mostré, la cámara real, donde la anterior diapositiva esta, sí, claro, donde están las momias. Ajá. ¿Sabes dónde en realidad están las momias? En esa oquedad subterránea que tú estás viendo acá, en esa... Claro, abajo. En ese triangulito que aparece de negro, ahí están, sino que pareciera que no, pero ahí están. Ese era el mausoleo, o sea, el sepulcro. O sea, digamos, era la cámara real, ¿no? Sí. La cámara real. Y arriba, encima, está, digamos, el famoso templo del sol, el templo semicircular. ¿Ya? Entonces, el 21 de junio entraba la luz del sol por una de las ventanas y justo iluminaba una roca que se conecta con esta caverna subterránea. Sí. Porque ellos tenían la creencia de que el 21 de junio, por ejemplo, los rayos del sol hacen corte con el ecuador celestial. Al hacer el corte forman como una especie de cruz. Entonces, en ese momento, la puerta estelar, la puerta que está en los cielos, se abre para que las almas puedan pasar. Esa creencia tenían. Por eso que era importante el 21 de junio. No era una cuestión, digamos, una fiesta, digamos, dedicada a los vivos. Era una fiesta dedicada a los muertos, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota que a mí me pasó, que me llamó bastante la atención, y quizá por ese tipo de cosas que a mí me pasan en la vida, yo me empiezo a interesar por estos temas, ¿no? Porque mayormente cuando algo te llega a interesar a ti es porque algo interesante te ha pasado, ¿no? Mira, en una oportunidad yo estaba durmiendo, sería como las 8 de la mañana, 7:30, no sé qué hora serían, pero yo sentí la voz de mi madre, o sea, me dijo, Sergio, levántate, me dijo, ¿no? Y yo lo sentí tan clarito que no tenía duda que era la voz de mi madre, ¿no? Pero cuando desperté, por lo que mi madre me hizo despertar, entonces inmediatamente recordé que mi madre había fallecido, no estaba con nosotros, ¿no? Ya habían pasado 2 años que había fallecido.
Y bueno, yo dije, qué raro, ¿por qué he escuchado la voz de mi mamá? Clarito, le he sentido. ¿No será que hoy día es 21 de junio? Porque en 21 de junio, según los incas, dice que las almas, digamos, de los muertos pasan a esta dimensión y pueden comunicarse con nosotros. No creo, dije, bueno, es una conjetura mía, porque yo normalmente no soy de llevar fechas. Por ejemplo, si tú me preguntas qué día estamos hoy, yo estoy en la luna. O sea, no soy... Me he dado cuenta que la mayoría de personas sí llevan la fecha bien, ¿no? Sí. Pero en mi caso, no sé, siempre he tenido problemas en eso. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿qué día estamos hoy? O sea, que tengo que ver el almanaque, ¿no? Ah, qué día. Claro, pero yo en ese momento dije, cuando me pasó eso, ¿por qué he sentido la voz de mi madre? No sé, ¿no será que su espíritu ha venido a visitarme? De repente es el 21 de junio, puede ser, ¿no? O sea, yo dije, una corazonada mía, no creo, dije, ¿no? Claro. Pero da la coincidencia que ahí cerca había un almanaque, entonces podía verificar qué día era ese día, ¿no? Y era justo 21 de junio, ¿no? O sea, ¿no? Claro, era una coincidencia pues, interesante, ¿no? Entonces, justamente, el 21 de junio, los incas hacían un ritual, lo que conocemos como el Inti Raymi, y para poder entender, digamos, este ritual, cuál era el significado de este ritual del 21 de junio, yo quisiera que tú pases a la diapositiva número 9, ¿no? A la diapositiva número 9. Yo te voy a decir esa, mira. En esa diapositiva tú vas a ver, es un dibujo de Huamán Poma de Ayala, ¿no? Ahí, en esa diapositiva número 9, donde el Inca, o sea, el 21 de junio, el Inca está haciendo un brindis con una copa de chicha frente a un diablillo. O sea, ahí tú ves, ahí está la imagen del sol y el diablillo, ¿no? Como un diablito, así. ¿Lo miras? Sí, claro. Claro. Pero ¿qué cosa es ese diablito? Es la constelación de Orión, porque a las 12 del día, el 21 de junio, como tú ves, por ejemplo, el 21 de junio, solamente durante el día, no durante la noche, Orión se posa en el cielo de Sudamérica, en el hemisferio sur de Sudamérica, donde se ve más clarito es en Quito, en Ecuador, pero en Cusco también se ve, ¿no? Pero no se ve en realidad porque es en el día, pues. Si tú quieres verlo, tendrías que tener un simulador del Stellarium, ¿no? Claro, sí. Con el Stellarium sí lo puedes ver. Sería muy posible. Claro, entonces Orión aparece, mira, en el cielo, así, y tiene una forma de copa que está haciendo contacto con el sol. Ah, igualito, ¿eh? Es igualito. O sea, prácticamente ese diablillo que dibujó, digamos, Huamán Poma Ayala... es una posición cósmica. Es una posición cósmica de la constelación de Orión. ¿Ya? Porque si tú comparas, por ejemplo, la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha del diablillo, prácticamente es Orión, no cabe ninguna duda. Efectivamente. Y eso era el 21 de junio. Ahora, la pregunta que yo me hago es un misterio, ¿no? ¿Cómo los incas sabían de que el 21 de junio, durante el día, Orión se posaba en el cielo? Porque es evidente que durante el día va a ser imposible que lo veas. Pero ¿cómo los incas sabían de que durante el día Orión estaba en el cielo? La única manera como pudieron haberlo sabido es de que hicieron cálculos matemáticos, cálculos astronómicos. Claro. Lógico, ¿no? Esa es la única explicación. Y para hacer eso prácticamente fueron unos astrónomos tipo maya, ¿no? Porque los mayas están considerados como los más grandes astrónomos del mundo antiguo. Pero para que los incas se hayan dado cuenta que el 21 de junio Orión aparece en el cielo durante el día, o sea que fueron unos astrónomos pues, de primer nivel, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, en ese 21 de junio es donde la luz del sol entraba por una de las ventanas del templo mayor que está en Machu Picchu. Claro. Del templo del sol que está en Machu Picchu, entraba por una de esas ventanas, iluminaba justo en una roca que se conectaba con el subterráneo donde estaban las momias de los emperadores incas. O sea, como una forma de, ¿qué se llama? Como que en esa fecha, digamos, ellos van a tener, digamos, la oportunidad para cruzar el puente estelar, ¿no? O sea, el puente que está en el cinturón de Orión, algo así. Y esto se relaciona con los antiguos egipcios. Porque los antiguos egipcios también tenían, digamos, su cámara real que está orientada en dirección a la constelación de Orión. Mira,
Vamos a la diapositiva número 6. Acá está la cámara real. Mire, en la imagen derecha, dentro de la pirámide de Egipto, está la cámara real donde yacía la momia del faraón. ¿Ya? Ahí dice cámara real, ¿no? Sí. Y en la imagen de la izquierda aparece la cámara real donde está el Inca, la momia del Inca. Mira, hay un detalle interesante de que en las dos hay como una especie de escalera en forma de gradas. Sí. Como una escalera escalonada, o sea, el famoso pata, ¿no? Pata, ¿no? El pata, es como un andén escalonado, ¿no? Un andén escalonado. Sí. Ya, eso está tanto en la cámara real de la pirámide de Egipto, está, como tú ves, ahí está el pata, o el pata, digamos que es la escalera escalonada. Y también está en la cámara real de Machu Picchu. Pero ¿qué significa esa escalera escalonada? Significa el puente estelar de Orión, ¿no? Ese es su verdadero significado. Por eso que aún al ladito de esa escalera aparece dibujado la constelación de Orión en la roca, como si tú te puedes dar cuenta, es como una cintura de mujer, ¿no? Ahí, sí. Claro. Y lo vas a ver más claro todavía si nos vamos a la diapositiva anterior. Ya, en esa diapositiva nosotros vemos, digamos, la cámara real, cómo se orienta en dirección a la constelación de Orión, ¿no? Y tiene doble orientación, una orientada a la constelación de Orión y otra orientada a Osa Menor, Osa Mayor. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? En la diapositiva que están viendo, ¿no? En la diapositiva número 6. Entonces, digamos, tiene 4 orientaciones en realidad, ¿no? Una orientación es en dirección a la estrella Sirio, el otra a Orión, la otra a la Osa Mayor y la otra a la Osa Menor y Osa Mayor, ¿no? Entonces, ¿qué representaba, según los egiptólogos, qué representaba, por ejemplo, una pirámide? Dicen que una pirámide era una representación de la montaña, ¿no? Sí. Claro, era la representación. Como no tenían montañas ahí. Era desierto, Entonces, mira, ya tú te puedes dar cuenta que las dos, por ejemplo, se relacionan con la constelación de Orión, ¿no? Tanto la de Machu Picchu como la de ¿qué se llama? La de Machu Picchu y de Egipto, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa Orión? ¿Qué significa cinturón de Orión en Aymara? ¿Cómo le dicen los aymaras al cinturón de Orión? Le dicen Chakasiltu, ¿no? Los aymaras. Chakasiltu. Sí, es otro de los términos, ¿no? Aparte de patapata, también Chakasiltu. ¿Qué significa en aymara Chakasiltu? Puente que enlaza los dos cielos, ¿no? ¿Cuáles son esos cielos, no? El cielo inferior y el cielo superior. El cielo superior es donde habitan los dioses, los inmortales, los seres de luz, y el mundo inferior vendría a ser donde estamos nosotros, donde están las estrellas, Parece que esa puerta estelar que está en Orión era como cruzar, tú logras cruzar, digamos, el puente estelar, es como pasar de una dimensión a otra, ¿no? Y Platón, por ejemplo, esa dimensión superior le llamaba el topus Uranus, ¿no? Donde las almas existen en su estado puro, ya no dependen ya de la materia. Algo así más o menos. Yo lo veo así, ¿no? Claro, yo lo veo así más o menos, ¿no? Ahora bien, mira, a ver, retrocede unas dos, a ver. Pero hay elementos importantes en este sector. Claro. Tenemos, por ejemplo, el patapata o chacana en 3 niveles, ¿ok? Aquí, de acá. este de aquí. Este es 3 que viene, ¿no? 3 niveles, una parte de una chacana. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Sí, si te das cuenta, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón es una parte de una chacana. Ah, claro, sí. ¿Ok? Y esta roca está uniéndose con una parte helicoidal. Mira esta construcción. Sí. Y está asemejando a esta forma, ¿ya? Y está conectándose con una roca que tiene la forma de un corazón. Ah, tienes razón, sí, tiene la forma de un corazón. Entonces, cuando tú abres todos tus puntos de energía y tus chakras, vas a llegar a entender qué es el amor.
No, cuando Sixto Paz va a algunas expediciones hacia el Paititi, Sí. él encuentra grabados de piedras en forma de corazones. ¿Será una coincidencia? No lo sabemos, pero sí él encuentra corazones Sí, es en las verdad, rocas. sí. La parte de este muro en forma de energía tampoco lo tenemos con los arqueólogos, pero todo tipo de energía fluye en esa forma. Por eso es que la serpiente está representando a la energía, no al mundo donde dicen, al mundo de los muertos. Nada está muerto en esta vida. Vemos los 3 escalones que está representando a los 3 niveles. Ah, están acá los 3, no los vi, hace un rato no los vi porque estaban hacia acá, ¿no? Sí. De ahí vemos los nichos con una perfección de trabajo muy fascinante, que también tenemos unas protuberancias que posiblemente ha sido para colgar algún tipo de adorno, ¿ok? Y seguidamente tenemos en la parte más adentro tenemos una roca madre que sale, que está tallada en 2 niveles. Puede ser que esté representando a la dualidad, o podemos, así como te había mencionado, durante todo el recorrido hemos visto bastantes rocas que están aflorando. Claro. Entonces posiblemente también esté representando a una estrella o constelación, ¿no? Esto es pues el subterráneo debajo del Templo del Sol de Machu Picchu. Y eso es lo que yo te dije, pues. Acá está, por ejemplo, ese que está remarcado de rojo, que tiene forma de cintura de mujer. Eso sería Orión. Orión, claro. Claro, eso es, ¿no? La cintura vendría a ser el cinturón de Orión. Y a su ladito está, por ejemplo, el signo escalonado, que sería el puente estelar. El puente estelar. Claro. Ah, ya, ahora sí, claro. Claro. En la religión, en la religión de los antiguos persas, la religión de Zoroastro, por ejemplo, tenían la creencia que las almas, después que mueren, tienen que cruzar el puente Simbad. Simbad. Ah, ya. Y eso me hace recordar una palabra de una película de Walt Disney, Simba, el león. Ah, sí. Parece que es Simbad del Marino, pero Ya. Simba, No, pero también se relaciona con Simbad del Marino, porque los felinos tienen que ver con la navegación. Sí. Por eso decimos galeón, no termina en león. Galeón, león. Ah. Claro. Por ejemplo, en inglés, yachtpot, creo que es bote, ¿no? En inglés. Sí. Y yaj en inglés es gato. Ah, ya es. Claro, ¿no? Entonces, las embarcaciones, las embarcaciones se relacionan con el gato. O sea, todo lo que es los marinos, digamos, los navegantes, lo relacionan con el gato. Por ejemplo, en esa película Piratas del Caribe, Sí. se llama Jack Sparrow, ¿no? Jack Sparrow. Y Jack es gato en inglés. Ah, o sea que está bien estudiado eso, ¿no? Claro, lógico. Entonces, por eso que, por ejemplo, en la religión de Zoroastro, dice que las personas que han fallecido tienen que cruzar el puente Simbad. O sea, Simba es león en una lengua del norte del África. De ahí han sacado el término para decir el rey león, ¿no? Que le llaman Simba, ¿no? Y si es un felino, tiene que ver con Orión. Entonces, prácticamente en la religión de Zoroastro también tenían esa creencia del puente estelar de Orión, algo así más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo más o menos en esta diapositiva que he hecho, yo la he titulado, ahí como tú puedes ver, dice Conexión de Machu Picchu con el libro de los muertos, ¿no? Porque la cosmovisión, por ejemplo, de los antiguos incas con respecto a Machu Picchu, tenía que ver con la cosmovisión del libro de los muertos del Antiguo Egipto. O sea, yo, por ejemplo, he leído el libro de los muertos y mucho lo que dice el libro de los muertos se relaciona con la cosmovisión que los incas tenían de la muerte, ¿no? Ahora, si ustedes quieren analizarlo un poco, ahí tienen la diapositiva, véanlo con detalle y analícenlo, ¿no? De repente le encuentran cosas, pero yo más o menos he tratado de en esta diapositiva dar mi propia explicación y están ustedes que profundicen un poco más, yo les doy algunas pistas ahí, ¿no? Muy interesante, o sea, es todo el drama cósmico, está ahí en esta escritura, se leen muchas cosas, es todo lo que pasa en la momia, ¿no? El alma, ¿no? Claro, es como que los incas escribieron su religión en piedra, algo así. ¿Ya? Escribieron su religión en la propia piedra. En la propia piedra, ¿no? Entonces, para que tú logres descifrar todo eso, bueno, tienes que ser muy observador, ¿no? Claro, entonces no es cuestión de decir de que tú vas a Machu Picchu, no, Machu Picchu es un lugar de descanso del Inca, pucha, no ves nada, pues si vas a ir con esa idea.
Claro. Pero si vas con la idea de que era un sitio místico, un retiro espiritual de los incas, entonces ya lo vas a ver ya prepararse para la muerte. desde otra perspectiva, lo vas a ver, ¿no? A ver, la siguiente diapositiva más adelante, a ver, la siguiente, ya, en esta diapositiva que tú estás viendo, ahí se ve un poco más claro, ¿no? El subterráneo, en la parte inferior, y me refiero a la figura de la derecha, ¿no? Ah, ya, la de la Ya, el templo semicircular, o el famoso templo del sol, donde el 21 de junio, en el solsticio de invierno, los rayos del sol hacen contacto con la roca que hace conexión con el subterráneo que ustedes ven ahí abajo. Ahí está, ¿no? El subterráneo, que es la cámara real, y en la parte superior el templo del sol, el templo semicircular, ¿no? Y para que ustedes puedan ver mejor, todavía he hecho unas flechitas, ¿no? La flecha anaranjada es donde entra el rayo del sol el 21 de junio y hace contacto con esa roca. Ahora, mucha gente, muchos arqueólogos que han visto esa roca, muchos creen ver un puma en esa roca. Otros dicen, no, no es un puma, dice que simboliza los tres mundos, ¿no? Y en todo caso se relaciona con la religión de los incas, porque si es un puma, entonces sería Orión, porque puma es el felino y felino es Orión. Ahora, si son, digamos, los tres mundos, como dicen otros arqueólogos, se relaciona con los mundos inferiores y los mundos superiores, ¿no? Que pensaban de que el puente estelar de Orión era una puerta dimensional que permitía conectar los mundos, el mundo de los dioses con el mundo de los mortales, algo así, más o menos, ¿no? Los incas, ¿por qué rendían culto a las momias? Porque alguien dijo de que el Tahuantinsuyo no fue, digamos, gobernado por los vivos, sino por los muertos. Porque los incas creían de que el alma de los incas que habían muerto los podían asesorar desde el más allá. Claro. ¿Ya? Ahora, mucha gente dirá, pero caramba, eso pues es una tontería, creer esas cosas, ¿no? ¿Cómo un espíritu de alguien que ha fallecido te va a asesorar desde el más allá? Pero no creas. Por ejemplo, en la Biblia Sí. habla de eso. Claro. Por ejemplo, si ustedes se van a la Biblia, y en Samuel 1, capítulo 28, versículo del 8 al 15, por ejemplo, habla de que el rey Saúl fue asesorado por el espíritu de Samuel. Samuel ya había fallecido, ¿no? Claro. Mira, voy a leer, por ejemplo, solamente un chiquito, no voy a leerlo todo porque es un poco larguito. Dice, cuando el rey Saúl llega a donde Endor, que es la medium, dice que le dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Dijo, ¿no? ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Ya? Entonces, bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. Entonces, ¿qué es lo que ves? Veo un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de los profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué debo hacer. Sí. Lógico, ¿no? Prácticamente él estaba invocando la asesoría espiritual, ¿no?, de un hombre que ya había fallecido. Esa misma creencia los incas tenían, por eso que las momias eran importantes. Por ejemplo, yo te voy a contar algo que pasó acá en Arequipa. Hasta mediados del siglo XVII, los españoles no habían podido tomar el valle de Andagua. Andagua está como a 5 horas de Arequipa, más o menos, ¿no? Es un valle. Creo que le dicen el Valle de los Volcanes, ¿no? El Valle de los Volcanes. Ya, lógico. Entonces, ¿qué había pasado? De que los españoles pues querían entrar y no podían porque había una resistencia, pero así tipo talibán, ¿no? Eran demasiado guerreros pues los habitantes de Andagua. Imagínate, ya estábamos mediados del siglo XVII y los españoles no podían entrar a Andagua, no podían someterlos. Entonces después los españoles, ¿sabes qué cosa? Se dieron cuenta de que no tenían que combatir contra los vivos, sino contra los muertos. Entonces, ¿qué cosa hicieron?
trataron, digamos, de ubicar dónde estaba el santuario de las momias y lograron descubrir que ese santuario estaba en una cueva. Y una vez que llegaron a la cueva, los españoles les prendieron fuego a todas las momias. Todas las momias. Claro. Bueno, lo que hicieron los españoles es como que es algo parecido a lo que pasaría a los cristianos. ¿Cómo se sentirían los cristianos si se enteraran que el Santo Sepulcro ha sido dinamitado? Ah, claro. Pues imagínate, sería atroz para ellos, ¿no? Sería una cosa desmoralizadora saber eso. Totalmente. Si ese, ¿no? Es en el supuesto caso que eso pasara, ¿no? Ahora imagínate cómo deben haber sentido los del Valle de Andagua cuando se enteraron que sus momias habían sido quemadas. O sea, prácticamente ya no quedaba nada de las momias. En ese momento la moral combativa decayó. Los españoles entraron y los conquistaron fácilmente. O sea, el poder, digamos, el verdadero poder de los incas estaba en sus momias, ¿no? Por eso yo te quiero mostrar, por ejemplo, un documental maravilloso que han hecho los alemanes en el video 1, a ver, córrelo, para que más o menos veas cuán importante era, digamos, rendir culto a las momias, ¿no? Claro, claro, bien claro dice en ese documental, de que los incas estaban asesorados por los espíritus, ¿no? Entonces, esas momias eran los mediadores entre el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, más o menos. O sea, eran como una especie de antenas las momias, ¿no? Algo así como antenas, más o menos. Entonces, por eso era importante. A ver, la diapositiva el video número 2. A mitad de camino de un barranco casi vertical de los Andes, alguien talló una entrada en forma de V invertida en la ladera de la montaña. Luego cortaron el lecho de la roca con gran precisión para crear una puerta poco profunda que no lleva a ninguna parte. El mismo diseño aparece en la antigua Persia y Egipto. Luego tallaron un altar adicional con 3 nichos en un afloramiento de piedra azul. Este sitio sagrado se llama Naupa Iglesia, o más exactamente Naupa Huaca. Claro, mira, esta persona que habla del video número 2 que acabas de proyectar, él dice, había una puerta que no lleva a ningún lado. Sí. En realidad no era una puerta, era un nicho. Era un nicho. Claro, donde se colocaba la momia, ¿no? La momia. Y a un costado de ahí, si te vas a la última diapositiva, está esa foto, a ver, en el video 2 que hemos visto, a la última diapositiva, en el video 2 que hemos visto, ahí está, en ese video 2 que hemos visto, donde dice que la puerta que no lleva a ningún lado, al lado izquierdo tú vas a ver un patapata. Ah, sí, claro. Ahí está, sí. Claro, ese patapata era como la cruz, ¿no? Siempre estaba, o sea, donde había una tumba, ahí estaba el patapata, porque era el puente estelar. Acá se confirma mucho más esto, ¿no? Claro, lógico. Termina como de cerrar la idea, ¿no? Qué coincidencia que ese patapata aparece, digamos, en la cámara real de la pirámide de Egipto, aparece en la cámara real del templo del Sol en Machu Picchu y aparece también acá. Sí, pues. Claro, cuando tú veas eso, no, ese es un sitio mortuorio, es un puyungu, ¿no? Se confirma. Se confirma. O sea, todo lo que yo te digo cuadra. Exacto. Y ahí las pruebas están, no son las únicas, sino uno las puede ir a ver ahí. Claro. Al aire libre. Claro, claro. Mira, esta situación que yo te hablo, digamos, de no entender esta idea, digamos, de los incas, por eso que los historiadores cometen errores cuando analizan, por ejemplo, la guerra civil que hubo entre Huáscar y Atahualpa, porque eso lo ven desde el punto de vista occidental. Dice de que ellos entraron en guerra por una cuestión de ambición política, y nada que ver, ¿eh? No es eso. No. Si sabes por qué entraron en guerra, la respuesta la da María Rostorovsky. María Rostorovsky, ¿qué cosa dice? Dice que Huáscar se oponía al culto a las momias, porque según él, se gastaba mucho presupuesto, porque tenías que destinar personal, tenías que una parte de la cosecha, por ejemplo, para hacer las ofrendas de alimentos a las momias, también era un gasto.
Y Machu Picchu mismo, digamos, había bastante gente que exclusivamente ellos trabajaban sirviendo a las momias. Entonces ahí tenían que dedicar una parte del presupuesto. Entonces, y Atahualpa, por ejemplo, respetaba el culto a las momias, Huáscar no. Eso tiene una explicación. ¿Por qué Huáscar no respetaba el culto a las momias? Porque la madre de Huáscar era de la Sierra Central, de la zona de Huaylas. Por eso que la hermana de Huáscar se llamaba Inés Huaylas, ¿no? Porque ellos eran nativos de ahí. Y en la Sierra Central del Perú no existe el culto a las momias, ni siquiera en el norte. Por eso que el señor de Zipán, acaso lo han momificado, lo enterraron así normal, su cuerpo se pudrió igual. Claro. Claro, era otra cultura. Los chavís también, ¿no? Claro, era otra cultura. Ese culto a las momias solamente era, digamos, de los incas del sur del Perú. Era otra cultura. Claro, era una cultura diferente. Sí. Los incas de la Sierra Central y del Norte eran otro tipo de religión. Entonces, cuando Atahualpa se enteró de que Huáscar iba a arrasar con el culto a las momias, él se enfureció, porque es como decir de que es como decir no claro, es como decir de que llega al poder en Italia un presidente que no cree en Cristo y dice no, yo voy a arrasar el Vaticano, ¿no? Algo así. Claro. Ya, entonces él estaba produciendo un terremoto, pues, Huáscar, ¿no? O sea, imagínate. Entonces fue una guerra motivada por una cuestión religiosa. Y mayormente las guerras han sido por religión, ¿ah? Sí, pues. Por ejemplo, esta guerra, con los talibanes, ¿no? Ahí está metido la religión hasta el tuétano, ¿no? O la guerra de los 30 años que hubo en Europa, o la guerra, por ejemplo, de los irlandeses, ¿no? Los irlandeses del norte con los irlandeses del sur, ¿no? Sí. Unos irlandeses son católicos, otros son protestantes. Bueno, a pesar que es un poco abajado, pero hasta hace 20, 30 años era común, ¿no? En Irlanda ese problema religioso, ¿no? Entonces la religión influye bastante. Y cómo saber estas cosas te ayudan a entender un poco mejor la historia, ¿no te parece? Definitivamente, ¿no? Definitivamente esto nos recupera los conocimientos, como dice el profe, que han sido extirpados, ¿no? Nuestra misma religión incaica, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero en realidad el tema es muy complejo. De repente, digamos, en una próxima podamos, digamos, ampliarlo un poco más. Y claro, y podría seguir comentando un poco más, ¿no? De repente cómo estará ese tiempo. También tenemos que ver los... Nos queda algo de tiempo, si se puede. ¿Cuánto tiempo es más o menos que tenemos? Creo que 10 minutos puede ser. Sí, está bien. Ya, perfecto. Ya. Sí, antes de que se acabe la batería. Ya, mira, por ejemplo, yo estoy convencido de que cada cultura tuvo su libro de los muertos, ¿no? En el antiguo Egipto, por ejemplo, tenemos el libro de los muertos de los egipcios, ¿no? No solamente el libro de los muertos, también tenían el libro de las puertas, que también era un libro de los muertos, ¿no? El libro de las puertas. Y los tibetanos, por ejemplo, tenían el Bardo Todol, ¿no? Que es el libro de los muertos de los tibetanos. Ahora muchos dirán, y los cristianos, ¿cuál es su libro de los muertos de los cristianos? Es el Apocalipsis, ¿no? Ese es el libro de los muertos de los cristianos, ¿no? El Apocalipsis. Claro. ¿Y dónde está el libro de los muertos de los incas, ¿no? Yo estoy convencido que los incas sí tuvieron su libro de los muertos. Toda esa información se perdió, pero solamente se logró salvar una página del libro de los muertos de los incas. Esa página se llama La Lámina de Santa Cruz Pachacuti. Esa es una de las páginas. Una de las páginas, ¿no? Debe haber sido de repente era la página más importante, ¿no? Por eso que digamos lo conservó, se preservó, ¿no? Entonces, en base a eso, prácticamente analizando, por ejemplo, la lámina de Santa Cruz Pachacuti, tú más o menos te puedes formar una idea de, digamos, de cómo era la cosmovisión de los incas, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la lámina de Santa Cruz Pachacuti representa, digamos, el espacio estelar, porque en esa lámina está dibujado el Sol, está dibujado la Luna, está dibujado el planeta Venus, tanto como lucero de la mañana y lucero de la tarde.
¿verdad? Los dos Venus, claro. Claro, los dos Venus, ¿no? En Aymara le dicen Achachiururi, y eso es lucero de la mañana, y lucero de la tarde sería Apachiururi, ¿no? En Aymara, ¿no? Así está en la lámina Santa Cruz Pachacuti. Sí. Y cuando lo traducen al quechua, lucero de la mañana lo traducen como Koyur, y lucero de la tarde como Choque Chinchay, ¿no? Chinchay es gato, ¿no? Sí, pues, sí. Chinchay. Y Koyur viene de Koa y Yaur, o sea, la serpiente ígnea resplandeciente, algo así más o menos. Claro, entonces, en realidad, y no solo eso, también aparece la constelación de Orión en la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Mira, hay dos representaciones de Orión en la lámina de Santa Cruz Pachacuti. Una está fuera del... Lo primero que tienes que darte cuenta que tiene forma de casa. La lámina de Santa Cruz Pachacuti, parece una casa, ¿ya? Y fuera de la casa está la representación de Orión, y también vuelve a aparecer la Orión en forma de cruz ahí en la punta de la casa, en la punta del techo de la casa, que está un círculo verde, donde dice Orión. Eso también es Orión. Y Santa Cruz Pachacuti lo traduce como Orco Rara, que viene a ser de... Orco es la montaña, o sea, el cerro, y Rara vendría a ser Guaraguara, o sea, las tres estrellas iguales. Así lo traduce Santa Cruz Pachacuti. Y si tú miras Orión, mira, por ejemplo, ves Orión que está encerrado dentro del rectángulo rojo. Sí. Son las mismas estrellas de Orión que aparecen en el lado derecho. Esas estrellas iluminadas de rojo, que en forma de cruz, así, tres, sí. En el cinturón 3 estrellas y perpendiculares a esa... Ajá, acá está, así. Claro, pareciera que formara una cruz, ¿no? Sí. Ya, y si tú lo comparas, por ejemplo, con el dibujo que hizo Santa Cruz Pachacuti, es lo mismo. Por ejemplo, yo le he hecho un leve giro, le he girado un pequeño ángulo, porque ahí están las dos... La de Santa Cruz Pachacuti que hizo está, digamos, dentro del rectángulo rojo, y yo le he girado un poquito y aparece las estrellas que dibujó Santa Cruz Pachacuti, aparece de rojo, y eso yo lo comparo con las estrellas de Orión y prácticamente es lo mismo, ¿sí o no? Da, pues sí. Claro, da. Entonces, ¿qué duda cabe de que Santa Cruz Pachacuti representó a la constelación de Orión? ¿Ya? Sí, pues, definitivamente. Sí. Claro, y lo que tú estás viendo, por ejemplo, hay como una especie de huevo, un dibujo. Sí, ese huevo que es claro, eso vendría a ser la eclíptica, ¿no? Tiene un cuadrante superior donde está Orión y tiene un cuadrante inferior. Los cuadrantes superior e inferior representan el solsticio de invierno, y el cuadrante inferior el solsticio de verano, ¿no? Eso corresponde al 21 de junio, cuando Orión se posesiona durante el día en el cielo del hemisferio sur, ¿no? Y esa posesión, Santa Cruz Pachacuti lo relacionó con Orco Rara, o sea, con Orco la montaña. Actualmente decimos Orco Pata, Orco Pampa, ¿no? Porque Orco en quechua actualmente lo traducen como el cerro, la montaña, así lo traducen. Sí, cerro. Claro, lógico, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con Machu Picchu, ¿no? Porque es la montaña, pues, ¿no? Es la claro, Machu Picchu sería como una especie de reflejo de esa montaña estelar, ¿no? Y el río Vilcanota es el reflejo del río estelar. Del río de sangre. Claro, porque, por ejemplo, Vilcanota viene de una palabra aymara, Wilca Anu Uta. Wilca Anu Uta. ¿Perro? No. Sí, perro, está bien. A ver. Wilca es sagrado, o sea, el perro sagrado, y Uta es la casa, en aymara. En aymara significa casa. Y qué coincidencia que la lámina de Santa Cruz Pachacuti tiene forma de casa. De casita tiene. Claro, entonces, ¿qué cosa es la casa? La casa es el espacio estelar. Y en el espacio estelar está la Vía Láctea. Y Wilca Anu, el perro sagrado, o sea, es el que ayuda a cruzar a las almas el río estelar, en este caso el Yaguarmayo. Interesante, sí. O sea, prácticamente, cuando tú analizas, por ejemplo, la lámina de Santa Cruz Pachacuti, y eso lo conectas con la explicación que yo te he hecho, prácticamente todo cuadra, ¿te das cuenta? Claro, hay una lámina, profesor, que habla del Paititi, donde hay dos hombres y hay un perrito.
Ya. Sí la he visto. La muestra Sixto Paz. Él dice que estaba en un templo y se perdió, ¿no? Pero qué curioso que el perrito, ¿por qué un perrito ahí, no? Con 2 personas. Y es el mapa del Paititi. Es famoso, está en YouTube, la voy a poner, o en Google, ¿no? La vamos a poner, pero hay un perrito ahí, entonces sería un perrito. ¿Por qué está ahí, no? Y curioso que coincide un poco con esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, prácticamente en la lámina de Santa Cruz Pachacuti, digamos, cuando te habla, por ejemplo, te pone a Orión, dándote prácticamente la pista. Entonces, ahora entiendo por qué debajo de Machu Picchu pasa el río Vilcanota. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque prácticamente ellos vieron, por ejemplo, el lugar donde ellos vivían como un reflejo del espacio estelar. Se escogió Machu Picchu con mucho cuidado, ¿no? Claro. Este sitio acá, ¿no? Porque pasa todo esto, ¿no? Claro. No fue al azar, no fue... ¿Por qué la han hecho ahí? No, si no tiene un propósito. Hay una frase que... Observador tenían, ¿no? Claro, hay una frase de Cristo que dice: todo lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra, algo así. Sí. Como que los incas hubiesen tenido la idea que así como es arriba es abajo, ¿no? De acuerdo a Hermes Trismegisto, el dios Top del antiguo Egipto, que decía así como es arriba es abajo, pero en términos cristianos sería todo lo que fue atado en el cielo será atado en la tierra, ¿no? Entonces, así como arriba es abajo, era lógico que el abajo fuera un reflejo del arriba, en este caso el espacio estelar. Si en el espacio estelar había una vía láctea, entonces esa vía láctea era el río Vilcanota. La montaña estelar que estaba, digamos, por la constelación de Orión, el reflejo de esa montaña estelar era la montaña de Machu Picchu. Entonces Machu Picchu no era un lugar para ir a relajarse, para ir a mirar con las news, no, era un sitio mucho más importante, no tenía otro... Claro, tenía un significado místico. De preparación. De preparación, claro. Porque me imagino que, bueno, tú has entrevistado a mucha gente y no sé si alguien te habrá dado una referencia de esto, ¿no? O de repente yo soy el primero que estoy hablando de esto, no lo sé. Ya. Pero más o menos Lumbreras tenía una idea parecida, el arqueólogo Lumbreras, peruano. Ya, fue el único, porque yo he buscado información y prácticamente la mayoría hablan eso, que fue un lugar de descanso. ¿Y qué decía? No, Lumbreras decía... pienso que Machu Picchu fue en realidad un sepulcro real. Algo así más o menos dijo, ¿no? Entonces, mira, cuando tú vas, digamos, los guías de Machu Picchu, la mayoría de guías dicen eso, ¿no? Era un lugar de descanso del Inca Pachacuti, ¿no? Porque los guías, digamos, no te explican de esa manera, ¿no? Imagínate si explicáramos Machu Picchu desde ese punto de vista, tendría más valor incluso. Tendría un valor no solamente turístico, sino místico, ¿no? Me imagino que para los incas Machu Picchu debe haber sido como una especie, como lo que es la ciudad santa para los cristianos, ¿no? Un lugar muy sagrado, ¿no? Imagínate, ¿no? Y privado también, ¿no? O sea, no cualquiera podía llegar a Machu Picchu, ¿no? No, claro, estaba reservado para la realeza. Claro, si Cusco ya de por sí era sagrado, Machu Picchu, ¿qué sería, no? O sea... Claro, parece que en todo el Tahuantinsuyo no solamente Machu Picchu cumplía la función de albergar a las momias reales, también había otros lugares, ¿no? Como yo te mostré ese video, donde en el segundo video que te mostré también era una oquedad que hicieron en forma de puerta en la roca, y eso lo hicieron para colocar una momia, ¿no? Eso está de diferentes localidades, pues no cada sitio. Eso está más claro que el agua, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque los incas pensaban de que la momia contenía el camaquén, ¿no? Claro. Contenía el camaquén. El camaquén era la energía que irradiaba la momia, ¿no? Porque los incas tenían una idea del alma bastante compleja, no era como... era como que cuando la persona muere, el alma se disociaba en 3 partes. Una se quedaba, digamos, en el cuerpo de la momia, que era el camaquén, otra hacía un viaje por la tierra y otra ascendía al cielo para viajar por las estrellas. Hay un libro de un investigador peruano, Sánchez Garrafa, donde profundiza ese tema, ¿no? Porque yo no lo puedo decir todo, ¿no? Y era parecido también al antiguo Egipto. Los antiguos egipcios también pensaban lo mismo, o sea que el alma era en realidad 3, ¿no? Sí.
También le decían. Lo que me llama la atención es el término Camaquén, ¿no? Cuando hablaban del Camaquén, porque cuando hablan del Camaquén lo relacionan con la momia. Pero Camaquén viene de Camaque, que en idioma aymara significa el zorro, o también puede ser lobo. Y eso me hizo recordar una entrevista que le hiciste a un maestro espiritual, creo que Lobo Blanco, creo. Sí, Lobo. Que decía de que en su corazón habitaba un lobo. Sí. Ese sería el Camaque. De eso también hablé. Ahora entiendo por qué alma, el sinónimo de alma es ánima, que viene de animal. Me parece que en los antiguos romanos también había una idea parecida, ¿no? Ajá. Claro, entonces será por eso que para los incas los perros eran sagrados, ¿no? Porque en realidad un zorro, un lobo, en realidad es un can, ¿no? Son familia, ¿no? Claro. ¿No? Porque en tiempo de los incas prácticamente los perros, no podías ver a perros abandonados por las calles, en tiempo de los incas. Eran demasiado sagrados esos animales. Incluso cuando el inca moría, a su lado iba el cadáver del perro. Claro. Al señor de Zipán, por ejemplo, en su tumba le han encontrado el esqueleto de un perro. Y si alguien tiene duda, que busque en internet, que busque en libros. No, en los museos están, en el museo de Cusco, en el más grande, el museo del Inca, ahí hay perros momificados. Claro. Creo que en Machu Picchu encontraron perros también. Claro, en el antiguo Egipto, por ejemplo, o digamos, el abridor de caminos era una especie de Anubis, o sea, un perro. O sea, el que se llama ¿qué le decían? El Upuau, creo que era, ¿no? Upuau. Porque eran dos. Uno era Anubis, claro, que era un dios con cabeza de perro que juzgaba a los muertos. Está en el libro de los muertos del antiguo Egipto, claro, ¿no? Entonces, el otro era Upuau, el abridor de caminos, el que ayudaba a las almas, digamos, a cruzar, algo así, ¿no? A atravesar el mundo de los muertos, ¿no? Es interesante todas estas cosas, ¿no? O sea, ya un poco te ha aclarado el panorama, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y se relaciona con otras cosas y además que se ve, ¿no? Físicamente está, ¿no? En los... Claro. Bueno, sí, hay más cosas, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Porque si decimos todo también de un solo pepo, la gente se marea, ¿no? Todos nos mareamos todas. Claro, lógico. Entonces... Y bueno, dejamos ahí un poco el mail, ¿no? Sí, es mi mail. Por ejemplo, yo tengo libros, ya los tengo escritos. Si alguno está interesado en mis libros, de repente te voy a dejar también acá. Hay un nuevo libro que he escrito que se titula El amanecer de un nuevo tiempo. Qué bonito. Claro, donde hablo de las creencias místicas de los incas. Sí. Y también tengo, digamos, el diccionario de Diego González de Holguín, pero es el verdadero diccionario, porque yo he visto unos diccionarios que vienen ahora que ya está adulterado las palabras, han tergiversado los significados, pero yo tengo el verdadero diccionario de Diego González de Holguín, de la edición que fue publicada en el año 1910, que es la misma edición que fue publicado hace 500 años, hace casi 500 años, ¿no? Porque yo tengo... la original escaneado de un templo, de una iglesia de Lima, un amigo me lo escaneó, de uno de los que se publicó en la primera edición que salió en Lima, ¿no? Y yo le he confrontado con la que tengo, que fue publicada en 1910, no la han adulterado nada, o sea, está, digamos, conservado la misma terminología, y eso es clave, ese diccionario, para entender mucho de la cosmovisión de los incas, de los términos que usa ahí. Yo lo estoy vendiendo ese libro, para los que estén interesados, de repente me escriben a mi correo, el libro de Matemática Inca y el libro El amanecer de un nuevo tiempo, ¿no? Ya, entonces y por ahí ya coordinan. Claro, o también puede ser acá en la tienda de imágenes, das la dirección, yo voy a traer ejemplares. Claro, sí, Jerusalén 206, cercado a Arequipa. Pueden ver algunos ejemplares que ya hemos tenido, ¿no? De Matemática Inca que se han agotado y tienen que reponer. Claro, sí, lógico. Entonces me escriban a mi correo, yo, si es dentro de Perú, les mando por Rolva Courier, ¿no? Les mando, ¿no? Entonces, excelente. Ya, de repente también hacen pedido para Chile, para el extranjero, ¿no? Pues los chilenos les interesa bastante, ¿no? ¿Quién creyera, ¿no? Los chilenos bastante les interesa. Sí, les interesa mucho. Los colombianos, los bolivianos, ecuatorianos, ¿no? Es la situación. Ahí a todos los hermanos, entonces les hacemos ese alcance para los que quieran informarse un poco más y tener los libros, y ya coordinan con ese profe. Sí, bueno, yo te agradezco, Rafael. Tienes bastantes suscriptores, me imagino que voy a llegar a bastante gente. Sí. Ha crecido el canal bastante, ¿no? Sí, esperemos que así. Claro. Y con el tiempo va ganando también vistas, ¿no?
se va Claro. interesando la gente y ya con los años, ¡pum!, explota también. Claro, claro. O sea, ya es algo que queda. Sí, 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 sí. Bueno, espero haber satisfecho tus dudas, o de repente quieras hacer una pregunta última, no lo sé, ¿no? Como... Sí, solo recalcar esa idea de repente que nos pueda comentar. Entonces, cuando el Inca sentía próxima la muerte, emprendía este viaje a Machu Picchu, ¿podría haber sido así? Era un viaje espiritual, ¿no? Era un viaje espiritual, ¿no? O sea, digamos, ya el Inca se sentía un poco ya cansado, de pronto ya algo se presentaría, ¿no? Claro. Entonces, Y de repente de las momias de todos los incas puede ser que pueden haber estado en Machu Picchu. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en el Huayna Picchu hay más cámaras, nichos de piedra, hay bastante. No sé cuántos habrá, pero hay bastante. Tú has hecho un video de eso. lo vamos a... seguro lo han estado viendo ustedes en postproducción. Claro, de repente lo puedes colocar así como fondo, ¿no? Sí, sí, para sí. que más o De menos... hecho va a estar. Ah, ya, entonces esos nichos han podido ver todos los incas ahí mismo. Claro, lógico, ¿no? Es probable de repente que las momias de los incas no se han perdido, como dicen. Porque todos pensaban que las momias incas estaban en Cusco, de repente no estaban en Cusco, de repente estaban en Machu Picchu. Bueno, y se ha descubierto que hay chincanas, ¿no? En Machu Picchu, por toda esa zona, hay un proyecto, ¿no? Un proyecto Jupacha, ¿no? Que está tratando de ver este tema de las chincanas, los túneles. Entonces, fácilmente esto, ¿a dónde conducirán estos túneles? Por ahí las han podido más o menos llevar a las... La misma palabra chincana es una relación con chacana, ¿no? Porque chincana termina en cana y chacana termina en cana. Y si chacana es cinturón de Orión, puente estelar, entonces quiere decir que una chincana tiene relación con las momias, Ah, también, claro. ¿no? Puede ser, ¿no? Profesor Sergio, querido amigo, muchas gracias por habernos acompañado hoy día con esta cátedra, con este tema tan interesante, inédito, ¿no? Porque creo que de todas las personas con las que hemos conversado, creo que la idea más clara la tiene, ¿no, profesor? Y gracias más bien, y a ver pues, si tienen ustedes también preguntas, como para hacer una segunda parte o hablar de algo, hacerle llegar aquí a Sergio, escríbanlo en los comentarios y bueno, ya está de recuerdo, está saliendo constantemente su correo, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Ya, será hasta otra oportunidad.